Hola, apasionados de la historia. Hoy tenemos el honor de compartir con ustedes el segundo documental de nuestro canal dedicado a la vida de Miguiña, el enigmático poeta y trovador malagueño cuyas obras, aunque nunca fueron publicadas, permanecen vivas en la memoria colectiva de los pueblos de la Axarquía. Este material es un tesoro cultural con doble valor. No solo revive el legado de un artista olvidado, sino que además nos transporta al pasado con entrevistas originales grabadas en los años 90, además de testimonios auténticos de quienes lo conocieron. Un viaje en el tiempo para descubrir entre voces y recuerdos la huella imborrable de un creador que vivió al margen de la fama. La realización y la edición fue de Claudio López. Si te apasiona la historia, no olvides de suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte ningún contenido futuro. Soy J.A. Ponce y estás en el canal de YouTube Historias de Málaga, donde el pasado revive. Seguramente, las personas de edad más que mediada recordarán lo que supusieron aquellos años 50. Los más jóvenes deberán hacer un esfuerzo de imaginación para intentar comprender el impacto que suponía en la sociedad beleña de aquellos tiempos la presencia por las calles de la villa de una figura alta y oscura, largas melenas y barba a juego, vestido estrafalariamente, con unas ropas confeccionadas a base de multitud de retales de vaya usted a saber de qué procedencia. Dicen los que le conocieron que de ese espectro esperpéntico, que no era tal sino un juglar, destacaba una amplia sonrisa y su habla pausada y tranquila. Y sobre todo, asombraba ese torrente de imaginación y gracia espontánea que brotaba imparable desde lo más hondo de su alma. Excitada ante las cosas banales o ante las importantes, ante las alegrías y las tristezas, el amor o el dolor, que siempre van parejos, ante la vida en suma. Es este un recuerdo dedicado a aquel último trovero. En Canillas yo nací, un lugar junto a la sierra, y a Vélez Málaga fui a vecindarme en su tierra. Allí tengo mi hospedaje cuando hago mi regreso para cambiarme de traje y darle a mi madre un beso. Soy José Martín Ortega y Miguiña de apodaje, un perfecto personaje. José Martín Ortega, o el Miguiña, como ustedes le conocen, vino al mundo en la blanca villa de Canillas de Albaida, allá por el año 1923. Pero mejor dejemos que sean los que le conocieron los que nos evoquen su recuerdo. Vivíamos en Canillas de Albaida. Mi padre se fue a América y mi madre quedó con mi hermano y una servidora. Y resulta que mi padre tenía un hermano que vivía aquí en Vélez y le tocó la lotería. Entonces él pensó en mi hermano, porque era el único varón de varones, y él se enorgullecía porque entonces iba a llevar
su apellido y él lo iba a hacer muy importante. Él te lo hacía abogado o médico porque tenía mucha ilusión con mi hermano. Era un chiquito que desde la infancia era muy listo, muy espontáneo y muy listo. Entonces subió al pueblo, habló con mi madre le dijo que sí, pero que nunca el derecho no lo perdería nunca. Decía, tú puedes venir a verlo cuando tú quieras, pero conmigo va a estar muy bien. Bueno, pues así fue. Mis recuerdos de Miguiña se remontan a la niñez. Ambos fuimos discípulos del colegio de los frailes franciscanos y ya entonces era un niño bastante díscolo en el sentido de que formaba como pandilla, desde el sentido que se le da en los colegios a los niños que se distinguen. Yo recuerdo que él vivía en la calle Alcantarilla, donde su tío, que hacía de padre, porque su padre creo que se marchó a América, y tenía este hombre una carbonería de carbón vegetal. Y recuerdo de ir con él y con otros niños allí a su casa, estorbar o ayudar cuando venían unas reatas de mulos con ese carbón vegetal que era el negocio del tío. En aquel tiempo los niños de Vélez nos conocíamos todos, aunque no tuviéramos una amistad íntima, porque se hacía la vida en la calle, no había la televisión, la radio y sobre todo no había el tráfico que hoy tenemos. Después, pues, cuando fue avanzando la juventud, ocurría lo mismo, que esporádicamente nos veíamos y mantuvimos esa cierta amistad, no íntima, pero sí de conocimiento de un Vélez que hay que remontarse a los años 50 y, claro, muy distinto al actual. La facilidad del muchacho para relatar rimando llega a convertirse en motivo de preocupación para su familia, y es que Miguiña llegó a expresarse solamente en verso. Entre bromas y veras, un circo granadino que arribaba a Vélez Málaga, el de los hermanos Palacios, le tenta y rápidamente la vida aventurera que rodeaba al mundo del circo seduce a Miguiña, que sin pensarlo dos veces se incorpora a él. Allí va a realizar el que podíamos calificar como número poético, esto es, cada vez que la caravana circense llegaba a una población, Miguiña recorría las calles y plazas, bares y tascas y conectaba con los parroquianos, a quienes interrogaba, y sobre todo sobre los dimes y diretes de la cosa del gobierno municipal. Ya en el espectáculo, bajo la carpa, improvisaba toda suerte de coplillas que con gran entusiasmo era muy acogida y celebrada por el público, y que rápidamente convirtieron su número en uno de los de mayor éxito y que por aquella época presentaba el circo de los hermanos Palacios. Miguiña dejó en Vélez una huella que será muy difícil que se borre en Vélez y en el exterior, supuesto que él tuvo actuaciones en los circos en los que él improvisaba contestaciones con su rima tan fácil que en algunas ocasiones pues fue de mucho éxito y consiguió bastantes aplausos. Pero para comentar algunas cosas así de Vélez, pues me referiré allá al año 47 o 48, cuando quiso entrar en un local donde se celebraba una fiesta en el pueblo de Arena. Él intentó pasar, porque lo solían dejar en casi todos los sitios, él era muy conocido, pero el portero le denegó la entrada. Pero se dio la casualidad de que el dueño de la sala estaba por allí cerca y entonces le dijo que pasara. Claro, él, al atravesar el umbral de la puerta, se quedó mirando para el portero y, refiriéndose al dueño, le dijo: con instinto de poeta, he corrido el mundo entero y no he visto un tío más jareta como el que has puesto de portero. Otra de las cosas, y esta ya de Vélez Málaga, es cuando en una ocasión vendió a un comerciante ajos porros diciéndole que eran ajos auténticos. Claro, como aquello lo compraba este comerciante como una verdadera ganga, puesto que era muy barato,
Él creyó que iba a ser una buena venta y sacar un margen grande. Entonces, cuando empezó a vender, la gente no se lo compraban porque sabían que aquellos no eran ajos auténticos. Y cuando el comerciante lo vio otro día, le dio una queja y Miguiña le contestó: tú me compraste los ajos creyendo que era una ganga. Ya ves lo que te ha pasado por vivir de la mandanga. Hombre descarado, sin duda, nuestro protagonista. Descarado y misterioso. Tanto es así que gustaba muy, a pesar del sentir de su familia, de usar su apodo, Meguiña. El nombre de Meguiña se lo pone una vecina de mis tíos, una que era churrera. Y entonces, cuando él empezó con los nervios, pues cerraba un ojo. El nervio del ojo derecho, que en esto me voy pareciendo yo a él. No lo cierro ni lo abro, pero yo este ojo siempre me hace... Se ve que esto es hereditario o algo así será, porque... entonces la cantarera se llamaba, esta mujer, le decía, pero es que Meguiña, y hacía así con Meguiña se quedó. A mi tía les entraba además, porque mi tía es que estaba con él, con la baba caída, como se suele decir o se decía. Pero él se fue conformando con su nombre, que últimamente él mismo se ponía en su poesía, autor Meguiña. Su forma de ser, curiosa, andarina y aventurera, le llevaron a recorrer grandes trechos de esta Andalucía. Y claro, dado su carácter y su particular forma de ganarse la vida, generó innumerables anécdotas. A poco fue otra vez a Granada y esta vez se encontró con Dominguín, el torero, con su cuadrilla, en la puerta de un bar que le llaman El Mesón, en Granada. Y entonces él se acercó a ellos y a pedir permiso para poderle ofrecer unos versos de improviso. Entonces Dominguín lo atendió, le dice, sí, poeta, claro que sí. Entonces dice, siéntate aquí a mi vera. Lo sentó a la vera del torero y él le iba dando facilidad, le iba diciendo las tardes de corrida que había tenido y mi hermano discurría en verso. Pero a poco rato de estar, pues se levantó un banderillero y le dio un duro. Mi hermano se negaba a cogerlo porque él se quiso acercar no por ganar, sino por hacer amistad a la vera de los toreros. Pero el banderillero le hostigó y se lo quedó. Entonces siguió discurriendo, cuando ya a poco rato ya la cabeza le fallaba, ya le dolía de tanto. Entonces le dice, bueno señores, ya me duele la cabeza, así es que muchas gracias por haberme escuchado y hasta otro día. Entonces le dice Dominguín, bueno poeta, con mucha fanfarronería, porque este hombre se ve que era un poquito así fanfarroncillo. Poeta, ¿qué te se debe? Dice, pues mire, nada, yo no me he acercado por ganancia, sino por adquirir amistad. Así es que no me deben nada. Entonces, así es que buenas tardes. Y cuando volvió la espalda, pues el Dominguín saltó con una carcajada de risa. Dijo, ¡oh, qué poeta más barato! Y esto le ofendió. Y entonces le sacó una poesía que dice, en una tarde de junio en que inspirado yo estaba, no quería ser intruso el lugar que él ocupaba. Desinteresadamente llegué a pedirle permiso para poderle ofrecer unos versos de improviso. Me dio pie para que hablara sobre la ganadería, de los toros que mataba en las tardes de corrida. Y envuelto por la emoción de los versos que hacía, un peón se levantó
y me dio una regalía. Viendo aquella gentileza que tuvo el banderillero, quise adquirir amistad al lado de un buen torero. Y envuelto por la emoción de los versos que sacaba, a poco rato noté que mi cerebro cansaba. Mi cansancio obedecía decir con delicadeza: señores, hasta otro día, ya me duele la cabeza. Dando las gracias me fui, diciéndole a los toreros: quedar con Dios, caballero. Cuando la espalda volví, no miento ni disparato, le oí decir que yo era, con palabras de maltrato, un poeta muy barato. Barato porque mi arte en la calle demostré, pero no te importuné. A ti te faltó el detalle, la base de caballero, esplendidez, la mencura, no ser tampoco solo un torero. Más ya las fechas pasadas, no te he de guardar rincón, pero a ti cuando el Señor te suela hacer la llamada, recuérdate de Granada, de la puerta del mesón, del regalo del peón y de aquella bocanada que por tu boca malvada, después de pasar el rato, sin interés ni contrato, te oí decir que yo era un poeta muy barato. Barato. Vergüenza me da decir en claro quién es el tal, pero lo dará a entender. Es madrileño, señores, del tronco de la manzana, este torero que aspana riéndose del caído. En su último apellido cierran las tiendas mañana, porque tiene un parecido al final de la semana. Ya caerán los lectores que estudien mi romancero. ¿Quién puede ser el torero? El que me puso en el 7, también actuó en Linares cuando murió Manolete, que después de estar conmigo, después de estarme escuchando y pasar conmigo el rato, ya que me iba despidiendo sin interés ni contrato, le oí decir que yo era un poeta muy barato. Al final de sus múltiples correrías, Meguiña siempre volvía a Vélez Málaga, y más concretamente al barrio de la Villa, donde en una humilde casa vivía con su madre. Vélez de mi corazón, tierra de gracia y canteras, de ti nace mi afición, en ti tengo yo un rincón y el amparo de mi madre. Con 7 años de edad desde Canillas bajé y dentro de tu ciudad soy un hombre sin maldad, metido en los 33. A ti te debo más vida que al pueblo donde nací. ¿Qué más quieres que te pida si la talla que yo mida toda te la debo a ti? Tú serás la musa mía, el más brillante tesoro de mi mente, poesía, la tierra que más adoro de toda mi Andalucía. Por tus damas a sin fines, que al salir a pasear se conmueven los serafines, más lindas que en los jardines suelen las rosas criarse. Te quiero como a mi pueblo, remedio de mis pesares, sin olvidar en tu cerro la Virgen de los Remedios rodeada de olivares. Otra anécdota que recuerdo es de cuando él sospechó que en la casa donde vivía con su tía había un tesoro escondido. Solicitó del ayuntamiento licencia para hacer los trabajos correspondientes y esta le fue denegada. Esto le dio a entender y a creer que alguien del ayuntamiento, que se había enterado de lo del tesoro, lo que había hecho en realidad era apoderarse de lo que allí pudiera existir. Por eso él, en una ocasión que iba vendiendo caracoles con su canasto, en un sitio que puede estar entre lo que es hoy la panadería de Juaneque, por el convento de San Francisco, hasta llegar a un antiguo bar que existía allí, donde hoy está la Óptica Morales, pues entonces él con su canasto de caracoles se quedó mirando para el ayuntamiento
y comentó: si los caracoles que llevo se me volvieran leones, les diría a valentones irse para el ayuntamiento y comerse a esos ladrones. Su aspecto desgreñado y su forma de vestir desaliñada y espectacular, y sobre todo su descarada ironía, aunque muy bien aceptada por el pueblo llano, no lo fueron tanto para otros, y los problemas comenzaron a sucederse con relativa frecuencia. Sí, sí, lo detuvieron muchas veces. Entonces aquí había un guardia que le decía, el guardia Miguel, y este hombre era un hombre que todo el mundo hablaba así, quizás mal de él, porque era muy, con la gente muy raro, pero yo no tengo que hablar mal de él, vamos, yo fui al revés. Yo llegaba: ay, mire usted, guardia Miguel, que a mi hermano lo han detenido. Mira, vete tranquila, que de seguida está en la calle. Y así era, ¿eh? Así es que de seguida él, a donde fuera, lo mandaba a decir y de seguida estaba en la calle. Para sus vecinos, Meguiña era considerado como un humilde juglar, una criatura débil y enfermiza que en los aún difíciles años 50 suponía una especie de anticipada presencia hippie. Rebelde en su aspecto y en su mensaje, se convirtió en una especie de denunciador libertario, un raro moscardón irónico y despreocupado que clavaba el aguijón de sus coplillas en la necedad, la maldad y la presunción de aquellos que le perseguían. Sobre la presentación de su traje tan bonito lleva usted su libro escrito sin escribir ni un renglón. No le sirve su talento si con él quiere vivir, vive con el sufrimiento como no pueda vestir. Si la humanidad lo ve hablando tan derrotado, se ríe diciendo: él, ese que está destrozado. No tiene usted sociedad donde poder arrimarse, sitio donde abrigarse, ya le traigan la piedad. De vergüenza que le da a usted mismo al repararse, se cansa de vivir ya y quisiera suicidarse. Pero si no se suicida, es debiéndole al Señor, que Él se encargue de su vida, que la suya fue peor. Sin admirar el trabajo de su gran capacidad, por donde quiera que va lo miran de arriba abajo. Al ver su mal exterior, lo tratan como un maldito, aunque por el interior lleve el corazón bendito. Si demuestra su nobleza, nadie se le compadece, no sale de la pobreza ni le dan lo que merece. Es usted un mal sujeto con la ropa bien lucida, y entonces sí le dan vida y lo tratan con respeto. Al paso de su buen traje todos se van descubriendo y detrás andan diciendo: ¿quién es ese personaje? Aunque sea el carterista, el más grande del mundo entero, no lo aparenta a su vista y lo tratan de caballero. Sobre la presentación de su traje tan bonito, lleva usted su libro escrito sin escribir ni un renglón. Meguiña denuncia la doble moral de la época y despectivamente retrata a quienes le persiguen. El texto sentó realmente mal en un influyente sector de la sociedad beleña. Existe una prueba documental que demuestra que el escrito fue censurado y que Meguiña fue perseguido. Al margen de lo escrito, desengañado y vencido, con despecho apuntó lo siguiente: esta poesía también tiene parte de mi envenenamiento. Todo porque quise contarle al mundo mis verdades sin perjudicar al Estado. Pero me di cuenta que el Estado era protegedor del capital, avasallador del talento, en complot de la ciencia médica, que son los que mandan. Para lo más granado de la sociedad beleña de orden de aquellos años 50, Meguiña inspiraba lo siguiente: este hombre aquí lo que está es perturbando el orden, este hombre lo que está es inquietando, este hombre lo que está es
colocando a los demás en una posición de desagrado, porque escucharlo es como sentirse un poco cómplice de él, y naturalmente esto no lo consideramos como aceptable, y por tanto procuramos que en cierto modo no se prodigue y no se extienda mucho la manera de comportarse este hombre. Me desagrada decir cosas que puedan ser exageradas para los demás, cuando para mí no. Miguiña es un hombre que era todo espíritu, y era un hombre que tenía la cultura del espíritu que él había movido para poder ver las cosas, enfocarlas y traducirlas. Y a mí me decía cosas que a mí me merecían mejores que las que me decía un universitario. Algunas veces decía, pero este hombre está diciendo cosas que son mucho más agradables que las de aquel médico, aquel abogado o aquel arquitecto con el que estaba hablando hace un rato. Muchas veces se acercaba a mí y me decía, no he comido, no he tomado alimentos, Jesús, estoy tal, y le dábamos un café o le dábamos unos bizcochos o alguna cosa así, porque venía el hombre pues con unas necesidades tremendas. Y muchas veces me decía, mire usted, esto que me ha sobrado se lo voy a llevar a mi madre. Y el hombre llevaba también a su madre. Esto no es en religioso también, esto no es una cosa, en fin, que merecía la pena de meditar hasta qué punto tantas vírgenes y tantos santos, que además está condenado por la religión, está condenado no hacer imágenes a semejanza mía, pero es que la gente no sabe lo que dicen o qué. Meguiña, que desde niño sufrió una serie de crisis nerviosas, fue internado a lo largo de su vida en diversas instituciones psiquiátricas. A tenor de estas detenciones, se puede decir que fue tratado en ocasiones con excesivo rigor. Parece ser que su aspecto y sobre todo su larga melena eran consideradas para algunos como una ofensa. Quiero recordar que padecería algo de tipo mental o bien en ocasiones, porque a veces llevan referencias de que fue al hospital, al servicio psiquiátrico en alguna ocasión, no sé, y que tenía, a veces le daban lo que entonces le decíamos un ataque o un más, eso era muy corriente esa palabra, le ha dado un más, se decía de alguien que perdía un poco el conocimiento y se volvía eufórico o agresivo, no diré agresivo porque nunca supe de qué tipo era. Y en ese sentido sí, también tuve referencias de que fue tratado psiquiátricamente en Málaga, creo, varias ocasiones. Sepan ustedes, lo digo con un temblor más que en el cuerpo, en el espíritu, que Meguiña fue pelado. Lo pelaron, eso es tremendo. Y si no les parece suficiente, pues ¿qué va uno a decir? Ya habría que buscar a los responsables de esos aficionados a peluquería, a ver dónde había que pelarlos a ellos también y hacerles. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Este que a mí me ha pelado es un cabo de Montilla. Allí al que menos pilla lo deja más rapao que el puño de una sombrilla. La muerte de Meguiña está perfectamente documentada desde el punto de vista médico. Se produjo en su domicilio el día 5 de septiembre de 1956 a la 1 de la tarde a consecuencia de una angina de pecho. Ahí murió su cuerpo, a los 33 años. Pero la luz que iluminaba su alma de poeta empezó a consumirse algo antes. Estaba tratando de no decirlo, porque usted me estaba preguntando que por qué, que cómo y quizá la causa de la muerte de Meguiña. En una ocasión, pues, no sé, no recuerdo exactamente qué guardia fue, pero sufrió una agresión por, no sé, le dieron una bofetada o le dieron un barrejazo o alguna cosa así. Porque ya no se puede uno detener. Lo que sí es evidente que después de eso, Meguiña ya no fue quien era. De lo que he dicho muy brevemente, muy recortadamente, en fin,
creo que es suficiente para que se comprenda. Después de una cosa de ese tipo, Miguiña empezó ya a no ser el que era y poco a poco se acabó. Yo creo que se murió más que por lo que le pasara físicamente, por el sufrimiento moral. Eso también es capaz de agotar a cualquiera. Y ya después lo visité, incluso lo visitaba como médico, porque estaba ahí en la entrada de la villa. Y iba a verlo y cada día peor, ¿qué le pasa? No se recuperaba. Yo tengo la impresión de que fue eso, que no podía ser de otra manera un hombre que había sido, en fin, maltratado de esa manera, cuando él creía que había estado esparciendo el bien por el mundo y queriendo hablar de las cosas buenas, y que de pronto a él lo habían castigado de esa forma. De alguna forma Meguiña presentía su final y escribió su última coplilla, una especie de declaración de principios que también, de algún modo, resultó premonitoria. Sus últimas palabras, las últimas palabras de él, pues llamó a mi madre y le decía madre, tú no le guardes rencor a nadie, aunque tú veas que me hayan hecho daño, tú no le guardes rencor a nadie. Dice, porque yo me voy a mejor vida. Así es que tú no... ¿Pero tú dónde vas? Mi madre, ¿pero tú dónde vas? Madre, ya te enterarás. Mira que yo no puedo andar como antes he andado contigo. No, me voy yo solo, Eso era la confesión. Ya sé que no tengo cura, que no encuentro salvación, pero os pido perdón antes de hablar de locura. Si Cristo subió a los cielos, bajó y aquí lo tenéis. Ahora por vuestros consuelos, soy el Dios de vuestra ley. Milagros no puedo hacer, los haré después de muerto, pero sí os pediré que me hagáis un monumento. Soy el sabio que advierto la ignorancia que tenéis y también, después de muerto, seré el Dios de vuestra ley. A la sombra de la Torre de Santa María, en la humilde casa de la calle Tres Casas Capitulares del barrio de la Villa, la anciana madre del juglar, una mujer de 90 años, casi ciega, contaba cómo su hijo había sido una especie de iluminado que cumplía por encargo de no se sabe bien quién, una manda. Un día encontró viejo y roto un Don Quijote de cerámica. Aquella barba, esa melena, el mirar desquiciado y romántico le recordaron a su hijo. Lo pegó con cemento presidiendo el dintel de la puerta y poco a poco otros trozos de cerámica procedentes de viejos tazones y orgullosas vajillas que en su día fueron, comenzaron a desparramarse por los lados de la puerta, convirtiendo aquella entrada en la antesala barroca a toda una casa dedicada a la memoria del hijo. El pueblo llano y sencillo, que no conoce a los poetas que la crítica consagra ni entiende de falsos halagos, guarda en su memoria muchas coplillas y en el corazón del juglar. Y son estas gentes del barrio de la Villa las que quisieron darle el nombre de su poeta a un callejoncito de aquellas alturas muy próximo a lo que fue su casa. A Meguiña nunca le llegó el reconocimiento en vida. Este país, austero y zalamero con el poderoso y con el rico, pero parco en halagos con el humilde, aunque en verdad valga, siempre espera la muerte para ensalzar a quien lo merece. Pueblo ingrato el nuestro. Al fin, con el tiempo, llegaron el reconocimiento y los homenajes. Hubo que esperar a la reposada tranquilidad del punto de vista que le dan los años, para que su lánguida presencia se recuperara de lo más hondo de la memoria de algunos beleños, y desde entonces se mantiene el recuerdo de aquel jacarero de inflamada imaginación que regalaba genio a cambio de algunas perrillas.
los que organizaron el 12 certamen de poesía Jufra, Ciudad de Vélez, Málaga, titulado Homenaje a José Martín Ortega Miguiña, Vélez, Málaga, 4 y 5 de junio de 1982, creo que en muy pocos párrafos. Me tengo que valer de la opinión de ellos porque me parece que es exacta y que dice, lo vuelvo a repetir: después de leer sus poemas no podemos por menos que reconocer la valía de Miguiña como poeta popular, con una filosofía propia y profunda, y como juglar a veces en el más estricto sentido de la palabra. Ellos tienen más objetividad que yo, puesto que han manejado más papeles y han recogido poesías de tradición oral. Entonces es muy corriente que a veces a la persona se le considere más una vez desaparecida que cuando está todavía en vida. Bueno, porque como era un hombre que no tenía estudios, sobre todo estudios superiores, pues a veces se suele encasillar a las personas que si tiene título vale y que si no, pues no vale. Y en mi opinión no siempre coincide, puesto que puede haber personas que sean autodidactas o que tienen una excelente formación y que lleguen a ser pues personas destacadas en sus actividades, aunque no tenga, digamos, un título académico. Ha pasado mucho tiempo desde que una anciana, doña María, pagara por enterrar más hondo a su hijo ante el temor a que alguien le secuestrara su cuerpo. La misma madre, con sus manos temblorosas, construyó una humildísima tumba en la que nunca faltaban flores. Pero a pesar de yacer tan hondo, en los atardeceres lánguidos de otoño, bajando de la iglesia de Santa María por las calles adoquinadas, se adivina el entrechocar de alforjas, los ojos idos, la guitarra colgando, la boca entreabierta con el verso asomando, a punto de quebrarse en el labio. A pesar de todo, todavía el trovero sigue vivo en Vélez, Málaga. También es duro decir esto, pero que le resultó grato que Miguiña desapareciera y que Miguiña se muriera, esto sí lo puedo afirmar. Porque era un hombre que estaba perturbando, según ellos, el orden de Vélez, Málaga. Pues ha recibido un trato en consonancia con lo que es Vélez, Málaga. Vélez de mi corazón, tierra de gracia y cantares, de ti nace la afición, en ti tengo yo un rincón y el amparo de mi madre. Con 7 años de edad, desde Canillas bajé, y dentro de tu ciudad soy un hombre sin maldad, metido en los 33. A ti te debo más vida que al pueblo donde nací. ¿Qué más quieres que te pida, si la talla que yo mida toda te la debo a ti? Tú serás la musa mía, el más brillante tesoro de mi mente, poesía, la tierra que más adoro de toda mi Andalucía. Por tus damas a sin fines que al salir a pasear se conmueven los serafines, más lindas que en los jardines suelen las rosas criarse. Te quiero como a mi pueblo, remedio de mis pesares, sin olvidar en tu cerro a la Virgen de los Remedios, coronada de olivares. Hola de nuevo, comunidad. Si este reportaje sobre Miguiña
te ha transportado a la esencia de la azarquía, quiero que me dejes un comentario, que me des tu opinión, sugerencia de temas o personajes que quieras ver en este canal, o simplemente cuéntanos qué te ha sorprendido más de la historia de este poeta. Prometo leer cada mensaje y responder personalmente. Juntos hacemos que estas historias cobren vida.